Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos hermanos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos entonces, como siempre, en nuestro camino para entender cada vez más la palabra de Dios y sobre todo para entrar en este sentido de lo que el Señor nos quiere regalar, de lo que el Señor día a día a través de su palabra nos está ofreciendo, para que seamos diferentes también y ofrezcamos lo mejor a nuestra sociedad, que es el cambio, ¿verdad? ¿Desde dónde lo podremos hacer? Y solamente cuando utilizamos estos dos elementos que decimos, que son como las dos piernas que tenemos nosotros. Desde un encuentro personal con el Señor, de un encuentro personal con Dios que nos transforma interiormente. Pero eso que sí o sí, queridos hermanos, nos lleva ¿a qué cosa? Nos lleva a la comunidad. Tanto el judaísmo, de donde nosotros provenimos, como el cristianismo, provenimos directamente de una religión comunitaria. El valor de la comunidad es el valor number one, incluso que va por encima de nuevo del valor, simplemente del valor personal, ¿verdad? Va por encima. Pero no quisiera tanto insistir en este aspecto, porque cuando nosotros caminamos izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, entonces, ¿quién es más importante, el izquierdo o el derecho? Y no, los dos, porque los dos nos hacen caminar. Y así también en nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que considerar estos dos elementos. Solo somos cristianos en la medida en que nosotros ponemos en práctica el aspecto comunitario, el aspecto de un encuentro en el templo con Dios. Eso para nosotros significa los sacramentos, la misa, la confesión, todo lo que significa ese encontrarse en comunidad, los grupos que nos ayudan a crecer. Es decir, nosotros no nos aislamos, no debemos aislarnos, porque es allí en el grupo, en la iglesia, en el templo, dice la palabra de Dios, donde Él nos habla, donde Él se nos dirige. Y allí Él nos habla desde el arca de la alianza, es decir, desde los mandamientos, decíamos en nuestras reflexiones la vez pasada. Y es esto lo que crea el vínculo, el pan, ahí está, la mesa, el pan de la presencia. Y ahí es donde nosotros encontramos, decíamos, la menorá, la lámpara, es decir, la iluminación. Upepe ñande yara, oñemongueta ñande ndiejo, esa cañande, va esa bañande yaicobaena. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos iluminar, dejarnos tocar, ya yehesapea, ¿verdad? Abrir los ojos, saber lo que Dios quiere. Y bueno, esto es un camino, y este es un camino de conversión que tenemos que hacer, porque muchas veces nosotros estamos hablando demasiado de una religión muy intimista, yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo con Dios, yo con Dios, yo sé yo y pa' beber. No es eso, queridos hermanos, sino que aquí es el yo, pero que se fortalece en el tú y sobre todo en el nosotros, que es la comunidad. Es como nosotros vamos a caminar. Y es lo que nosotros siempre decimos, en cualquier aspecto. Pe familia se hipotá, añante, manteña, potá, añante familia, pues ve. Pe Paraguay ya hipotá, añante, manteña, potá. Ah, viendo humo, yo ponen de la Paraguay, añante, ya hipotá. Si queremos un Paraguay pobre, ignorante, y somos nosotros los que estamos haciendo y produciendo eso. Si queremos un Paraguay que salga adelante, y somos nosotros los paraguayos, nadie va a venir a hacer por nosotros. Entonces, pea la yeya esa peana, pea entonces la añante, entonces, viste que la palabra de Dios, el religarse, la religión, como decimos siempre, es un tomar conciencia en mi relación con un Dios que me da la fuerza suficiente para que yo actúe en mi historia en el mundo. La religión no está fuera ni en otro mundo. La religión es parte y dentro de mi historia, de lo que yo hago, de lo que yo vivo todos los días. Pero la religión hice.
Por otra parte, está en relación conmigo mismo, porque la religión es un contacto, una relación conmigo mismo, porque yo me conozco, y entonces desde ahí yo sé cuáles son los valores y las riquezas y los talentos que Dios me ha dado para que yo pueda poner al servicio de mi familia, de mi comunidad, de mi país, de lo que sea, de mi grupo. Y al mismo tiempo, el valor fundamental, la comunidad. Porque yo estoy en relación, en vínculo siempre con mis hermanos. No podemos vivir, nosotros somos por nacimiento, por genética, desde que nacemos en un vínculo. Y al mismo tiempo nosotros estamos en vínculo, decimos el cuarto elemento, en este lugar donde vivimos. Nosotros respiramos, estamos en vínculo con la creación. Nosotros necesitamos del sol, necesitamos del agua, necesitamos de todo, de la atmósfera. Es decir, necesitamos cuidar nuestro mundo también, ¿viste? Eso es religión, relación, religarse. Dios, yo mismo, mis hermanos y la misma naturaleza. Bueno, desde ahí entonces estamos viendo, ¿verdad?, este pasaje tan hermoso, porque Dios está hablando aquí con Moisés y Moisés está utilizando todos los elementos, todos los mecanismos para que Dios pueda volver a acompañar, ¿viste? Religar, religión con el pueblo. Anila ñemo mombrete, entonces anila ropitala mombrete de Huiñan de Yara, sino que vamos a procurar entrar verdaderamente en esa sintonía. Y bueno, y vamos un poquitito más, ¿verdad? Todo lo que está significando aquí. Una primera intervención, decíamos, de Moisés en el capítulo 33, siempre estamos del versículo 12 al 17 por ahora, ¿verdad? En esta intervención, en este ping-pong, ¿verdad?, del diálogo de estas tres intervenciones. La primera intervención se muestra como la continuación del diálogo de lo que nosotros ya hemos visto en el capítulo 33 del 1 al 6. Implícitamente, Moisés rechaza o desconoce la compañía del ángel que habíamos dicho en el versículo 2. Enviaré un ángel delante de ti. Pero él dice, vos me estás enviando al frente del pueblo, pero no me dijiste quién me va a acompañar. Sin embargo, Dios ya le dijo en realidad, enviaré un ángel delante de ti y expulsaré a los cananeos, etcétera, etcétera. Entonces posiblemente también ese versículo 2 es un agregado posterior que se hace. Y se nota luego, ¿verdad? Se nota porque todo este lenguaje, esta terminología, yo expulsaré los cananeos, los amorreos, los hititas, etcétera, es de una escuela deuteronomista, ¿verdad? Una escuela muy conocida, ¿verdad?, que interviene en muchos lugares, en muchos pasajes, ¿verdad?, transmitiendo y poniendo esa teología que a ellos les interesa, ¿verdad? Bueno, aquí entonces parece que Moisés rechaza o desconoce que el ángel ya ha sido prometido por Dios, que le iba a acompañar. Por otra parte, reclama que si ha de llevar al pueblo a Canaán, debe saber bien quién irá con ellos. Mala jota hoy en día, mala jota, mala jota la tapé. Mala jota. Dios ya le dijo, el ángel le dijo. Bueno, Moisés entonces invoca ante Dios los compromisos anteriores al recordarle que él fue llamado para esa tarea por mi nombre y que ha recibido su gracia para llevarla a cabo hasta ese momento. Entonces el argumento de Moisés es, después de todo esto, este no es el momento para abandonarme. Eso es lo que le está diciendo. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando un poco más y volvemos enseguida con más ñande Yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste.
Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yara Ñe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando aquí en este ping-pong, como decíamos, del diálogo que existe entre Moisés y el Señor. El argumento, ¿verdad?, de Moisés, decíamos, ¿verdad?, es, después de todo esto, este no es el momento, Señor, para abandonarme. Este no es el momento, Señor. ¿Cómo ahora vos venís y me estás diciendo? Yo ya subí ya al monte, vos ya me diste todas las leyes, me pediste para construir el templo, etcétera, etcétera. Miles de cosas, Señor. Y ahora, Pico, vos me vas a decir que vos ya no querés más saber nada de nosotros, que vos te vas a apartar, que me estás tirando ahora el fardo, ese pueblo que tú sacaste, encima me decís que yo soy el que le saqué de Egipto. No, yo no soy. Recuerda que eres tú, Señor. Ya te recordé, te vuelvo a recordar. Bueno, también entonces aquí Moisés aprovecha, ¿verdad?, esta situación y le recuerda que la gente que está en el campamento es su pueblo. Recordate, Señor, mandó a poner que nace, por favor, este es tu pueblo. Este es tu pueblo. Entonces no pienses en otro pueblo, porque este es tu pueblo. Entonces, es como decir, tenemos que arar con los bueyes que tenemos, Señor. Estos son nuestros bueyes. A peaña de yey bruta para arar el campo. Este es tu pueblo, Señor. Este es el pueblo que vos tenés. Entonces, y le conocés bien, y vos mismo que decís que es un pueblo, ¿verdad?, obstinado. Que es un pueblo obstinado. Quiere decir que vos ya le conocés, Señor. No es que Moisés entonces desconozca, ¿verdad?, el pecado que cometió el pueblo. No es eso. Hoy puede poner, y claro, si hace parte y si está luchando y está queriendo convencer a Dios. Sino lo que está diciendo es que el pueblo se ha arrepentido y pide una nueva oportunidad. Aquí está lo lindo y el secreto, entonces, queridos hermanos, de esta parte, ¿verdad?, del 12 al 17. Esta oración o esta intervención de Moisés o este diálogo que Moisés hace con estas tres intervenciones y estas tres respuestas de Dios. Lo importante es que el pueblo, por una parte, se ha arrepentido. Entonces nosotros decimos, Señor, y entonces quiero tener un nuevo camino y quiero que me des una nueva oportunidad. Viste que el líder tiene que llevar a esto al pueblo. El líder tiene que tener esta capacidad. Si el líder es como un yaguaraú, ¿verdad? Un yaguaraú no entiende bien las cosas. El yaguaraú, ¿verdad?
si es un mitaraí, digamos, en esas cosas, ¿verdad? Y no tiene esta capacidad, ¿verdad?, de liderazgo. ¿Por qué? Porque no es capaz, ¿verdad?, de manejar la cosa. Hay cosas muy delicadas, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que le está diciendo. Señor, yo reconozco, ¿verdad?, todo eso. ¿Cuál fue el pecado del pueblo? Reconozco todo eso, Señor. Pero lo que quiero es que vos sepas que aquí hay un arrepentimiento. Moisés, ¿viste?, es el que entiende eso. Y él ve eso, y él se da cuenta de esto. Hay un arrepentimiento del pueblo. Cuando yo puse la carpa al encuentro, fui probando, era como un test, como una prueba. Y yo he visto, Señor, que cuando nosotros hablábamos, cuando nosotros íbamos, que el pueblo me seguía con los ojos, el pueblo salía ahí como arrepentido, como diciendo, nosotros ahora no nos podemos acercar hasta Dios desde lejos porque hemos hecho una cosa desastrosa, ¿verdad? Lo que hicimos aquí con la idolatría es lo peor que puede existir, le cambiamos a Dios mismo. Y ahí se arrodillaba, después se volvía a levantar, me seguían con la mirada, con una mirada triste, Señor, por todo lo que ellos, con una vergüenza, ¿verdad?, que llevan dentro del corazón, ¿verdad? Pero entonces, Señor, ¿por qué no le das una nueva oportunidad? Aquí está. Este líder que verdaderamente sabe, ¿verdad?, lo que está haciendo y lo que está diciendo, ¿verdad? La respuesta de Dios es ambigua. Por una parte promete acompañar a Moisés y no complicarle más la vida, por eso le dice, yo te daré el descanso. Entonces, con proyectos como bueno, que son complicados, yo te voy a acompañar en proyectos que sean como estos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo hacer. Y entonces Moisés recibe la promesa de que ha de descansar. Yo te daré el descanso, yo le voy a acompañar. Bueno, desde ahora entonces, querido mío, querido amigo, nosotros somos amigos, yo te prometo que iré de nuevo. Ahora viene una segunda intervención. Veamos un poco esta segunda intervención de Moisés, que viene del 15, ¿verdad?, al 18. ¿Qué decía del 15 al 18? Moisés agregó, ¿viste? Aquí viene la segunda. Si no vienes en persona, no nos hagas partir de aquí. Entonces no quiero que sea solamente promesa, no quiero que diga así, yo te acompañaré, y luego a vos te daré el descanso. Pero entonces aquí Moisés vuelve a replicar, si no vienes, Señor, en persona, no nos hagas partir de aquí. ¿Cómo se podrá conocer que yo y tu pueblo gozamos de tu amistad si tú no vienes con nosotros? Otra bomba, ¿verdad?, que le está tirando Moisés aquí al Señor, porque le está poniendo en jaque aquí, en jaque. No es todavía jaque mate, pero ya es un jaque aquí. ¿Cómo se podrá conocer que yo y tu pueblo gozamos de tu amistad si tú no vienes con nosotros? La teña de Yaran de Junior en día va a llorar y cuata. Va el aroeta. Es como, ¿viste? Como ese que te dice, sí, yo te quiero, yo te amo, yo te aprecio. Pero nunca andan de visitar y nunca andan de no y nunca. Pero vaya amor, vivo, vea. Vaya agua, vivo, vea. No, pero yo siempre me acuerdo de ti. Amor, la demando, derógame. No, ya ve, es que ya ve, guapo, ya ve, o lo que sea. No, la amistad, el real, como decíamos en hebreo, es esa cercanía. Y es eso entonces lo que Moisés le está pidiendo. Tú, Señor, no nos puedes abandonar, tú no te puedes quedar, tú no puedes estar. ¿Cómo me vas a demostrar tu amor si vos estás en otra pieza y yo estoy en otra pieza? Querido esposo, allí va. Vaya a amor, vea. No, yo no quiero más saber nada de vos, me voy a otra pieza. Entonces, atención, queridos hermanos, aquí es un bombazo, ¿verdad?, que Moisés le está tirando a Dios, porque en el fondo no está tirando a nosotros, ¿verdad? Qué clase de amistad, qué clase de amor nosotros nos tenemos y al final estamos separados. Entonces, ¿por qué estamos juntos? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo podemos entonces restablecer, reestructurar toda esta situación, ¿verdad?, en la que hemos entrado? Porque la responsabilidad también está en nuestras manos, porque nosotros somos responsables. Y aquí Moisés reconoce, nosotros, Señor, somos responsables. Conozco cuál es nuestro pecado, dice. Pero por favor, te pido, porque el pueblo está arrepentido, y pide esta nueva oportunidad, Señor. Y bueno, queridos amigos, esto es tan interesante, esto entonces nos está ayudando también
a entrar en una realidad de nuestra vida, de nuestra familia, a entrar en una realidad también de nuestros grupos y ahí donde nosotros convivimos todos los días. Lo importante es entender, ser buenos líderes y conquistar también de Dios una nueva oportunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yara Ñe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Nos encontramos reflexionando este capítulo apasionante, capítulo 33. Estamos mirando desde el 12 hasta el 17 en este momento, pero esta perícopa, ¿verdad?, continúa hasta el 23. Miremos aquí lo que le pone, ¿verdad?, como respuesta después Dios en este ping-pong, ¿verdad?, en esta segunda intervención, porque por una parte le había dicho ya que la respuesta de Dios era un poco ambigua, ¿verdad?, porque le promete acompañar, no complicarle la vida, le dice que le dará el descanso. Ahora entonces Moisés vuelve a intervenir por segunda vez, que es una respuesta a lo dicho por el Señor. Él ahora le compromete que Yahvé continúa negándose a ser el Dios de Israel. De cierta manera, Dios se está negando todavía. Le dice, sí, yo te voy a acompañar, pero ¿dónde? Y página. Se niega todavía. Es como que está todavía muy herido Dios. Y que solo promete bendecirle con su presencia a Él mismo. O sea, yo solamente a vos, Moisés. Y te voy a bendecir a vos, Moisés. Y yo te voy a acompañar a vos, Moisés. Pero del pueblo todavía no quiero saber nada. Lo que esto no, esto no le satisface a Moisés. Porque al final
de repita llegitan te man, de repita ascendía, ñande, ya mañana lloare, ñande como amigo moina. Y entonces, ¿qué hacemos, Señor? El diálogo entonces está más bien construido como si ambos interlocutores no se oyeran o no quisieran responder a lo que se les dice. Y claro, porque si uno está medio enojado, o sea, Dios está enojado, y entonces no le está dando la respuesta que está queriendo escuchar Moisés. Pero por otra parte, también Moisés es como que se hace del desentendido y le está diciendo, bueno, en realidad yo no quiero para mí esa bendición, o yo no quiero para mí ese descanso. Yo soy, viste, intercesor. Yo soy un líder que me pongo al frente. Yo traigo las necesidades y las inquietudes del pueblo. Fíjate, danos otra oportunidad. El pueblo está arrepentido, Señor. Y Dios como que no quiere escuchar y le sigue diciendo, no, nosotros somos amigos, nosotros somos cuates, entre nosotros todo va bien, etc. Pero ni le nombra al pueblo, como diciéndole, yo del pueblo, imagina, todavía no le trago a ese pueblo, todavía no le trago. Y bueno, entonces Moisés reclama, ¿verdad?, que Dios los acompañe y él responde que sí, que estará con él. Le pide por el pueblo, pero Dios le dice, yo estaré contigo, Moisés. No te preocupes. Porque es como que Dios, mira que nos considera, eres un pueblo obstinado. Aquí sí que le habla al pueblo, ¿verdad? Yo no subiré en medio de ti porque eres obstinado. A Moisés mío en tu página, hoy cuá página. Entonces por eso viene como intercesor y le está diciendo que le acompañe, pero no a él también al final de cuentas, sino que al pueblo. ¿Quién me ayudará a mí? ¿Quién me acompañará a mí? Pero para estar con el pueblo le pide. Y el otro le dice, no, yo te voy a acompañar a vos, no al pueblo, yo te voy a acompañar a vos, para que vos puedas descansar, ¿verdad? Pero Moisés no quiere oír eso. Y le dice, si no nos vas a acompañar, le dice lo. Entonces, si no vienes en persona, no nos hagas partir de aquí. Aquí ya de nuevo es como hace rato, ¿verdad? En el capítulo 32, ahí al final, ¿verdad?, cuando le estaba también ya haciendo de intercesor, ¿viste? Esta es un poco la estrategia, la forma como Moisés se presenta ante el Señor, su estrategia. Dice, Señor, si no le vas a perdonar, entonces bórrame a mí del libro. Y Dios se queda un poco ahí en jaque, ¿verdad? Porque dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Vos sos mi amigo, ¿por qué yo te voy a borrar a vos? El pueblo es el que pecó, vos no tenés nada que ver, no tenés vela en el entierro. Entonces, pero evite, es una forma, él utiliza todos los elementos, los mecanismos para poder salvar al pueblo. Y aquí también está utilizando de nuevo lo mismo. Y entonces le dice, pero Señor, si tú no vienes en persona, si vos no vas a venir, no hagas parte, no nos hagas partir de aquí, no nos hagas partir de aquí, no vale la pena. Marapicularo jota, la nene en gondica tu ñande yaramo y el aro jo, ¿verdad? Y bueno, yo y tu pueblo, Señor, no podemos partir. Entonces, él está hablando aquí en plural, ¿verdad? Y asumiendo que Dios debe responder también en este nivel. Es decir, vos y tu pueblo. Entonces, tu pueblo, si quiere decir, vos y el pueblo de Israel. Dios ofrece gracia y bendición, pero solo a Moisés. Y Moisés le habla como si hubiera sido ofrecida a todos. Solo le ofreció a Moisés, pero viste, este es el líder que ama verdaderamente y que procura solucionar los problemas, ¿verdad? Y entonces, hoy quién de Pirebe, como se dice. Y hay verdaderamente un diálogo que vale la pena, ¿verdad? Y no el famoso que Moisés, oye, amó vagina, vagina. Entonces los rumores famosos, ¿verdad? Moisés le habla como si hubiera sido ofrecido a todos. ¿En qué se sabrá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? A la vez aquí se introduce el tema de la elección de Israel, cuando en realidad Dios ya había descartado esta elección. Un poco más arriba nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad?, que hubo, se le descartó, ¿verdad? Se le descartó a Israel. ¿Y por qué se le descartó? Porque justamente él portaba ahí, ¿verdad? O sea, no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces también es un modo, ¿verdad?, de presión más y aún cada vez más fuerte. Es
sobre un deber moral de parte de Dios. Es un deber moral de que Dios debe preservar su promesa. Es un deber moral. De mando abiga ñande yara. De copecha erea que orega lleva. Anda, ore veñonte, sino que a nuestros padres. Ahí está el famoso berit. Entonces tenés que responder a ese berit, Señor. Nosotros no nos podemos quedar simplemente en esa promesa y después lo pisamos todo. Es un deber moral. Entonces, este deber moral de parte de Dios resulta también un poco ambigua en esta respuesta de Dios, aunque va mucho más allá de la primera. ¿Qué le dice? Dice que hará lo que Moisés le pide. Bueno, Moisés, ayapota vende Yerushe. Pero después le vuelve a contestar en singular, como sugiriendo que la gracia puede tal vez ser tan solo para él y no para el pueblo. Entonces es medio ambigua esta parte, ¿verdad? ¿Cómo se podrá conocer que yo y tu pueblo? Ahí pues está el jueguito de Moisés. Yo y tu pueblo. No le dijo en ningún momento tu pueblo. Vos nomás era, pero ella muy gema, ¿viste? El líder que ama a su pueblo. Gozamos de tu amistad. No, yo era amigo contigo, Moisés, no con el pueblo. Si tú no vienes con nosotros, así yo y tu pueblo nos distinguiremos de todos los otros pueblos que hay sobre la tierra. El Señor respondió a Moisés, también haré lo que me acabas de decir, porque te he brindado mi amistad y te conozco por tu nombre. A vos te voy a dar mi amistad y no al pueblo. Esa es la respuesta de Dios. Es medio ambiguo. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yara Ñe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
hoy conversando con estos jóvenes que vienen del Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas. Y queremos ver un poco desde el punto de vista, como ellos hacen así, medio en chiste dicen ustedes eso, ¿verdad? Nuestro punto de vista. Federico, ¿qué es lo que ustedes entienden, sobre todo ustedes que tienen esta experiencia, ¿verdad? De la ceguera, vos dijiste que a los 18, pero a los 16, sí, ¿verdad? Sí, 16. Te volvió esta ceguera, porque ya algo había, ¿verdad? Sí. Cuando pequeño. Bueno, ¿y en qué es lo que consiste? ¿Cómo uno ve el mundo, vamos a decirle así? Y la discapacidad visual es como la pérdida total o parcial de la vista, donde uno nace con ese problema o adquiere cuando es adulto o joven, o cuando es más adulto tiene esa enfermedad, o por accidente que algunos pierden su vista. ¿Y vos te diste cuenta, Federico, que estabas perdiendo tu vista? Sí, yo antes jugaba mucho fútbol y cuando empecé a jugar no veía más la pelota y ahí yo me di cuenta que ya estaba perdiendo la visión. ¿Y qué siente uno, Federico, así? Cuando vos te das dando cuenta de a poquito estás perdiendo tu vista. Y yo al comienzo, para ser sincero, sentía frustración. Yo no hacía las cosas que hacía antes cuando veía, jugaba fútbol, salía con los amigos y cosas normales. Después, cuando me quedé así, me quedé como 3 años sin hacer nada. Este año recién yo empecé a salir adelante otra vez. ¿Y qué tal, Federico? ¿Eso te ayuda? ¿Este centro te está ayudando a recuperarte vos como persona? Sí, claro que sí, muchísimo. Acá en el centro me alientan a hacer lo mejor para ser independiente en un futuro y poder seguir adelante mi vida y tener mi propia familia en un futuro. Claro. Profesora Sebastiana, ¿y ustedes tienen también acompañamiento psicológico, o psicólogos, etcétera? ¿O no hay eso? Actualmente no contamos con profesional psicólogo, lastimosamente. Sí. Hace 2 años que no contamos con un profesional. Pero eso tiene que haber, supuestamente, sí, en el currículo. Tiene que, porque justamente lo que escucho aquí de Federico es muy importante. Sí, necesitamos en el centro, se está haciendo las gestiones, varias gestiones ya, pero hasta el momento no tenemos respuesta alguna. ¿De quién depende este centro de rehabilitación? Del Ministerio de Educación y Ciencias. Ah, de ellos sí. Depende. Sí. O sea que de PETA, en síntesis. PETA es el ministro. Sí, él es el ministro. Pero él dice lo que no hay plata, dice, no hay plata para los profesores, no hay rubro. No hay rubro, según dicen. Ya. Y bueno, y vamos a ver, vos la sociedad aquí ve jóvenes para los jóvenes y le damos un poco de platita para algún psicólogo, ¿verdad? ¿Verdad? Ojalá que sí, ojalá podamos conseguir por este medio, ¿verdad? Claro. Y, sí. No, porque es importante, porque lo que Federico me dice es justamente para rehabilitarnos, no solamente en las artes manuales, ¿verdad? Exactamente. Sino que también se necesita como persona. Imagínate por lo que él hacía hasta los 16 años. Sí. Jugaba al fútbol, iba con los amigos, estudiaba, hacía todo eso, ¿verdad? Sí. De repente uno se encuentra en esta situación, ¿verdad? Bueno, y vos, Sebastiana, tu función, vos estabas diciendo que es para, ¿cómo era? HVD. HVD. Sí. HVD. Habilidades de la vida diaria. De la vida diaria. Sí. Y vos decías que le enseñaba a planchar y eso. Ellos veo aprenden eso. Sí, aprenden. Y no se queman, ¿vio? No. Depende. Gracias a Dios, no. Va bastante bien. La mayoría de los chicos ya tienen esa memoria visual, como ellos estaban contando, por ejemplo, Cristian, que hace 3 años que perdió totalmente, pero antes veía, entonces se queda en su memoria lo que hacía antes. También Federico hoy justamente estaba planchando, por ejemplo, su camisa, él planchó en el centro para venir. Medio chañeta, ¿verdad, Federico? ¿O no? No sé, dice. Pero es que esperamos bastante por eso, perdón. Claro. ¿Y por qué él se tiene que preocupar en planchar su camisa si él no ve? Tranquilo, no, así yo no veo. La gente. Sí, exactamente. Es lo que tenés. ¿Para qué es lo que te peinas si vos no te ves ni el espejo, verdad? Pero eso es su autoestima. Claro. Tiene que estar por eso. elevado. Es un chiste nomás lo que haga. No que ahora usted no planche más su camisa, no lave más, no se peine más. Por favor. Porque nosotros le vemos a usted. Nosotros le vemos. Sí, exactamente. Está bien. Y a la mañana yo estoy en la parte de lo que es habilidades de la vida diaria, como estaba diciendo ahora. Y a la tarde estoy en apoyo a la inclusión.
Ya. Apoyo de inclusión consiste en ayudarle a los chicos y a los docentes, ¿verdad? Que a los chicos que asisten en colegios regulares. Entiendo. Y las profesoras de apoyo visitamos las escuelas o los colegios, en este caso, donde ellos están están en sus colegios. Conversamos con los docentes para ver cómo pueden trabajar con ellos. Ya. Así es. En el caso de Federico, por ejemplo, este año, luego de 3 años, vuelve a retomar su colegio, porque él dejó totalmente. Claro, imagínate. Sí. Solamente que ahora tiene que tomar de otra manera, ¿verdad? Porque ahora ya no puede escribir, no puede ver, no puede leer. Bueno, Jessica, y vos, ya que hablamos de inclusión, ¿cómo es esta cuestión de la inclusión? ¿Cómo ustedes se sienten? ¿Incluidos, excluidos? Y la verdad que para empezar, luego lo que yo definiría como inclusión primero, luego sería cuando todas las personas, ya sea que tengamos o no discapacidad, podamos hacer las mismas actividades, por ejemplo, jugar, trabajar, ir al colegio, conversar con amigos en la calle o salir a fiestas, hacer todo, pero capaz nosotros con cualquier tipo de discapacidad no podamos hacer, pero o sea, no podamos hacer igual a ellos, pero podemos hacer al menos un poco o entender nosotros visual que tenemos discapacidad visual, al menos entender qué es lo que hacen, o sea, mostrándonos. Para mí eso es inclusión. Yo, por ejemplo, estoy en el colegio. Yo desde que fui chica fui incluida en una escuela. Luego fui incluida también a un colegio sin problema, por suerte. Y también estoy estudiando danza. También hay mucha inclusión en esa parte. ¿Danzas, Pico? Sí, hace poco vine de España, por ejemplo. No me digas. Sí, me fui a un concurso. Pero entonces tu espacio vos tenés que conocer bien, ¿verdad? ¿Dónde te vas a mover? Sí, sí. ¿Y qué clase de danza haces? En danza contemporánea. ¿Y en qué consiste la danza contemporánea? Y es como utilizamos más música jazz, más así baladas y vamos más improvisaciones así. Sí, también estoy empezando un poco de clásico. ¿El clásico también? Sí. De bárbaro, bueno, eso tenemos que ver. Y terminando el colegio también. ¿Ah, sí? Sí, ¿Qué? último ¿El año. tercero de la media? Sí, tercero, sexto curso, tercero. O sea que vos te sentís incluida. Sí, dentro de la demasiado, sociedad. sí. Nunca te hicieron problema. No tanto. No tanto. No. Pero En la no niñez tanto sí, quiere- en la niñez sí, porque, o sea, yo no sabía bien así cómo tratar, pero como dijeron hace rato, la autoestima tiene mucho que ver. Y antes de decir, yo no me conocía a mí misma, entonces me sentía mal cuando me decían así las cosas, pero ahora ya no. Ujú. Me río y toda la gente, así que, por ejemplo, pasamos en la calle con mi mamá o con amigos y tipo te miran así como si fuera que nunca vieron una persona con discapacidad por ahí. Y tipo mi mamá siempre me dice, saludale, y yo así saludo como si nada, por ejemplo, porque no es más algo que a mí, o sea, me molesta o algo así, porque ya conozco, pues. Ya, Entonces ya no me es incómodo ni nada. claro. Sí. Qué maravilla. Bueno, Cristian, decinos un poquitito de todos los propósitos del centro de rehabilitación. Consiste en, vamos a decirle, en rehabilitar a las personas en distintas áreas. O sea, lo que el centro ofrece sería braille, sería, como dijo la profesora Sebastián, HBD, habilidad de la vida diaria. OIM, que es para orientación y movilidad, que es para que vos puedas moverte independientemente por la ciudad, por tu barrio. Y eso es lo que más o menos o sea, eso es lo que se da ahí. Está la sala de apoyo, que es para la gente que está estudiando en las escuelas. Y vos estás aprendiendo, ¿eh? Yo estoy aprendiendo, yo ya hoy y demás cosas ya aprendí todo. La mayoría ya aprendí todo. Claro, claro. Ya soy una persona, ahora solamente estoy haciendo HBD y apoyo. Y en el sentido para aprender a cocinar y eso. ¿Vos estás en la universidad, sí. me dijiste, Cristian, verdad? Sí. A Mendace algún día, entonces hay que aprender a cómo- cocinar. Tremenda, sea, entonces cocinas, se da la cuenta porque casate con alguien que te pueda cocinar. No, ¿O pero hay o que... vos vas a cocinar al revés. No, pero es lindo cuando hacen los dos así. Ah, Claro. bueno. Y si se quema la comida, pero también cuando uno así o no. ¿Qué? Cuando uno no ve, pero se le quema la comida. No, Alguno el que ve lo que hace que se le sí, alguno lo que veo es que quema su comida. Porque pero- vos estás atento. Yo escuché, la profesora hace rato nos presentó y dice que ustedes escuchan muy bien y huelen muy bien. Entonces tenemos que bañarnos súper bien nosotros, ¿verdad? Así es, dice la. Bueno, che, pero decime vos, y ahí tu comida, si se está quemando, es tú muy enseguida. Sí, no, y se va a escapar, pero siempre se trata de hacer bajo receta o bajo instrucciones de nuestra profesora.
para que todo salga bien, bajo instrucción de nuestra profesora, bajo receta, todo así, para que todo en esa área salga bien y así aprendamos a hacer muy bien las cosas. Sale muy rico así. ¿En serio? Sí. Bueno, y así todas estas capacidades y cualidades que ellos van adquiriendo en este centro de rehabilitación, ¿verdad?, para ciegos. Nosotros estamos conversando con estos jóvenes, muy linda esta experiencia y sobre todo, ¿verdad?, así comunicamos también a las familias que existe esta posibilidad, ¿verdad?, sobre todo para aquellos que tienen problemas con sus hijos o alguno de ustedes mismos, ¿verdad?, que está viendo este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillara Ñe'e, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandillara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas.
Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yara Ñe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando el capítulo 33. Estamos en el versículo del 12 al 17. Y ahora entonces queremos continuar un poquitito más, ¿verdad? Mirando todas estas formas como el Señor responde a Moisés. Aquí decíamos que era un poco ambigua la respuesta de Dios, porque Moisés le pide, él incluye siempre. Moisés es inclusivo. Y para el pueblo. Él en ningún momento quiso hablar, porque esa fue su tentativa de arrancar de Dios de nuevo la misericordia, el perdón y sobre todo que Dios le vuelva a acompañar. Ahora en día está bien. Vos ya me dijiste muchas veces que vos sos mi amigo, que nosotros estamos bien, que nosotros podemos hablar. Pero llegó la hipotágina, Sherejeru vive, ahí está el líder verdadero. Sherejeru vive, entonces en Derenguajea veí, con de Tabacoa, lleva a este pueblo, para que pueda llevar a todos, llegar a todos, Dios mío, por favor. Entonces Moisés insiste y nos encontramos con su tercera intervención. Veamos un poco esta tercera intervención. ¿Qué le dice Moisés? Moisés dijo, por favor, muéstrame tu gloria. Ahora muéstrame tu gloria, le dice, por favor. El Señor le dijo, yo haré pasar junto a ti toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre del Señor, porque yo concedo mi favor a quien quiero concederlo y me compadezco de quien quiero compadecerme. Pero tú no puedes ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre puede verme y seguir viviendo. Luego el Señor le dijo, aquí a mi lado tienes un lugar. Tú estarás de pie sobre la roca y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después retiraré mi mano y tú verás mis espaldas, pero nadie puede ver mi rostro. Bueno, hasta aquí entonces llegamos a algo muy interesante. Es el tercer momento, ¿verdad? El ping-pong que existe entre Dios y Moisés. Es la tercera intervención. Insiste entonces Moisés, no se calla. Esta intervención, la petición de que le sea mostrada ahora la gloria de Dios. Imagina, ¿qué es lo que quiere conseguir? ¿Por qué quiere ver la gloria de Dios, verdad? Hasta ahora el ping-pong, si tú no vienes, etcétera, etcétera. Señor, quiero ver tu gloria. Parece que te sale ahí fuera totalmente, ¿verdad? Quiero ver tu gloria. Y entonces le solicita, ¿verdad?, eso a Dios. Quiero ver tu gloria. Al final de cuentas, bueno, esta mañana que está, entendéis, yo te estoy hablando en plural. Yo te estoy hablando no solamente de mí, sino que te hablo del pueblo. Vos me estás contestando como diciéndome continuamente, a vos te voy a dar, a vos te voy a dar, etcétera, etcétera. Entonces aquí un tercer momento. Señalamos, ¿verdad?, anteriormente, que dice que Moisés hablaba ya con Dios cara a cara. Eso está en el versículo 7. Anteriormente nosotros decíamos, ¿verdad?, eso, que él se encontraba ahí. Dice, Moisés tomó la carpa e instaló, ¿verdad?, lo llamó. Así todo el que tenía que consultar estaba fuera del campamento. Moisés se dirigía hacia la carpa. Bueno, ¿y qué hace? Regresaba al campamento, a la entrada, el pueblo. El 11, el Señor conversaba con Moisés cara a cara. Moisés conversaba con el Señor cara a cara. Lo cual, en cierto modo, contradice, ¿verdad?, lo que nosotros estamos viendo ahora. Porque Moisés le pide ver el rostro, su cara.
Y sin embargo, en el versículo 11 anteriormente decía que Moisés hablaba con él cara a cara. Contradice totalmente esta información. Sin duda, ambos textos responden a tradiciones diversas. Eso ya dijimos, son tradiciones diversas. Una pertenece a una tradición y la otra a otra tradición. Una tradición que te dice que un Dios antropomórfico, es decir, un Dios con quien podemos hablar, Dios que toma las características de un hombre, y sin embargo aquí este otro que es ciertamente mucho más sublime, ¿verdad? Un Dios a quien nosotros no podemos ver, a quien nosotros no podemos tocar, ¿verdad? Es un Dios lejano en síntesis. Se contradice todo esto. Sin duda, ambos textos responden a estas tradiciones diversas, pero igualmente puede entenderse que aquí Moisés está solicitando algo distinto a solo ver la cara de Dios, tal vez. Lo que Moisés pide es una radical demostración de confianza de parte de Dios hacia su persona y proyecto. Entonces, ¿cómo salvamos dentro de esta gran estructura? O sea, ¿cómo? Si aquí hay una contradicción, si nosotros ya dijimos que ellos se veían cara a cara siempre, y ahora viene y me dice que Moisés le está pidiendo ver su rostro. Entonces, podemos entender que Moisés está solicitando algo extraordinario para él. Es decir, como para asegurar y para decir, de Yara verdaderamente será el ju. Entonces es casi como decir, Señor, yo te quiero probar. Estoy solicitando algo distinto a solo ver la cara de Dios. Quiero ver tu rostro, Señor. Quiero ver tu rostro. Y esto te estoy solicitando. Esto te estoy pidiendo. Es como decir, bueno, nosotros somos amigos. Vos me estás diciendo todo eso, vos me estás diciendo que me vas a bendecir, todo es para mí. También lo haré, dice lo que me acabas de decir, porque me he brindado, te he brindado, ¿viste? Te he brindado a ti y te conozco por tu nombre, es decir, quién sos vos, tu identidad, pero que me conoce por tu nombre. Entonces por eso yo te aprecio, yo te quiero, yo te amo verdaderamente por eso. Y entonces por eso Moisés ahora medio que es medio atrevido, ¿verdad? Y entonces le está diciendo, Señor, la upeicheite la ereche, a la pea la upeicheite enojina. Entonces, por favor, te pido, entonces, algo fuera de lo normal, lo extraordinario. Quiero ver tu rostro. Quiero verte a vos, Señor. Lo que Moisés entonces pide es una radical demostración de confianza. Radical demostración de confianza. Quiero ver verdaderamente, Señor, qué confianza tenés en mí. Y por eso, si estas dos primeras intervenciones y respuestas están matizadas por la ambigüedad y un cierto lenguaje elusivo, ¿verdad? Elusivo, que eluden uno del otro, ahora se reclama transparencia plena. Es decir, Señor, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor. Y si vos se me concedés, quiere decir que verdaderamente vos sos mi amigo. ¿Cuál es la famosa prueba de amor, Gina? Pero ¿cuál es la verdadera prueba de amor, verdad? Ya sabemos a qué se refiere la prueba de amor. Pero esta es, le reclama entonces transparencia plena. Pero esto reclama verdaderamente transparencia, y no otras cosas. Aquí se reclama una transparencia de parte de Dios también para con su amigo Moisés. Y así entonces, queridos hermanos, vamos a continuar este pasaje que es tan interesante el próximo día con nuestro curso bíblico. Y volvemos así, les dejo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por